Hola, buenas tardes. Soy Luis Miguel Barbosa Vilches. Yo y mis compañeros vamos a hablarles sobre la parábola. En mi caso, la historia de la parábola. Mi nombre es Barturén Chapoñán Juan Manuel y mi tema que me ha tocado exponer es definición de la parábola y ecuaciones de la parábola. Y yo soy Mixi Casangranecio Subsánchez y les explicaré acerca de la aplicación de la parábola en la vida real. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Alonso Palomino Avellaneda y en esta oportunidad me toca explicar tanto analíticamente como en el software GeoGebra un ejercicio de parábolas y un ejercicio de aplicación de la parábola. Me identifico como el alumno Luis Eduardo Carrán Torres. La historia de la parábola. Em, las secciones cónicas fueron descubiertas por Menegmo en su estudio del problema de la duplicación del cubo, donde demuestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola con una hipérbola, lo cual es confirmado posteriormente por Proclo y Erastóstenes. Sin embargo, el primero en usar el término parábola fue Apolonio de Perge, en su tratado Cónicas, considerada obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a secciones cónicas. Menegmo fue un matemático y geómetra griego. Nació en el primer tercio del siglo IV a.C. en Alopeconesus, actualmente Turquía. Fue discípulo de Platón y Eudoxo. En su estudio teórico de las secciones cónicas fue célebre en la antigüedad. Por eso estas curvas tuvieron el nombre de curvas de Menegmo. Apolonio de Perge fue un geómetra y astrónomo griego famoso por su obra sobre las secciones cónicas. Él fue el quien le dio el nombre de elipse, parábola e hipérbola a las figuras que conocemos. Logró solucionar la ecuación general de segundo grado por medio de la geometría cónica. Sus extensos trabajos sobre geometría tratan de las secciones cónicas y de las curvas planas, y la cuadratura de sus áreas. Recopiló su obra en 8 libros y fue conocido con el sobrenombre de El Gran Geómetra. Nació en el año 262 a.C. y murió en el año 190 a.C. Proclo, llamado también el sucesor o Diádoco, fue un filósofo neoplatónico griego, el representante más importante de la escuela neoplatónica de Atenas, junto a Plutarco de Atenas, Ciriano, sucesor de este último, y Domnino. Fue a su vez uno de los últimos grandes filósofos clásicos. Nació el 8 de febrero del año 412 en Constantinopla y murió el 17 de abril del año 485 en Atenas, a los 73 años. Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen sireniaco. Nació en el año 276 a.C. y murió en el año 194 a.C. Sección cónica parábola. Si el ángulo del plano con respecto al eje es igual al ángulo de la generatriz con respecto al eje, entonces la sección cónica que se forma es la parábola. En otras palabras, que el plano sea paralelo a la generatriz. La parábola, sea L una recta fija llamada directriz y F un punto fijo llamado foco que no pertenece a L. Una parábola es un lugar geométrico de los puntos R del plano que equidistan del foco y de la directriz. Es decir, un punto R que pertenece a la parábola si y solo si la distancia del punto P a R es igual a la distancia del punto R a F. Elementos de la parábola. En los elementos de la parábola tenemos un lado recto, foco, un vértice, un punto P que pertenece a la parábola, un parámetro y una recta directriz. Bueno, ahora en el software de GeoGebra les explicaré las partes de la parábola. Tenemos la parábola G, que es igual a y cuadrado es igual a 4x. Bueno, acá su directriz vendría a ser a x es igual a menos 2. Su foco vendría a ser acá.
el punto A. Vamos a ponerle F. Ya. Entonces, tenemos una recta que vendría a ser X es igual a 2. Ya. Tenemos un punto acá. Punto B y un punto acá. Y un punto acá. Que vendría un punto S. Ya. Acá vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle acá, cambiar de color, le vamos a poner anaranjado, acá vamos a poner azul. Ya. Ahora, sabemos que esta recta, que ya, ahora sabemos que esa recta que es igual a x menos 2 vendría a ser su directriz. Eh, sabemos que del vértice al foco vendría a ser el parámetro y del vértice a la directriz vendría a ser igual también al parámetro. Entonces tenemos que el parámetro es 2 unidades. Tenemos el foco que es de coordenadas 2.0. Acá tenemos el foco que es de coordenadas 2.0. Tenemos de la recta directriz que acá vendría a ser, acá tenemos de x igual a x menos 2. El segmento BS vendría a ser su lado recto. Y bueno, ahí tenemos todos los elementos de la parábola, su directriz, su foco, su parámetro y su lado recto. Ecuaciones de la parábola. Tenemos un caso 1. Sabemos que del vértice al foco es igual a P y del vértice a un punto de la recta de directriz es P. Llamemos un vector F de vértice al foco y llamemos un vector R del vértice al punto R. Entonces, la longitud de F a R vendría a ser R menos F. De la misma manera, de R al punto P vendría a ser el vector R menos P. Entonces, el módulo del vector R menos F vendría a ser igual al módulo del vector R menos P. Pero sabemos que el vector R menos F vendría a ser de coordenadas X menos P, y el vector R menos P vendría a ser igual a X más P, 0. Entonces, reemplazamos. El módulo del vector R menos F vendría a ser igual a la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más D cuadrado. Y el módulo del vector R menos P es igual a la raíz cuadrada de X más P al cuadrado. Reemplazando, tenemos que la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado más Y cuadrado es igual a la raíz cuadrada de X menos P al cuadrado. Eliminando raíces, tenemos que X menos P al cuadrado más Y cuadrado es igual a X más P al cuadrado. Haciendo operaciones, nos queda que la ecuación de la parábola vendría a ser a y cuadrado es igual a 4px. Si p es mayor que 0, se abre hacia la derecha. Y si p es menor que 0, se abre hacia la izquierda. Tenemos un ejemplo 1. Nos dicen, determine la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto 2,0. Tenemos, como nos dicen que el foco es 2,0, tenemos los ejes coordenados, entonces sabemos que del vértice al foco viene a ser 2 y del foco a la recta directriz también vendría a valer 2. Entonces la recta directriz es igual a x menos 2 y tenemos un punto P que vendría a ser menos 2, y. También tenemos el vector R menos F y el vector R menos P.
Entonces, sabemos que el vector r menos f tiene de coordenadas x menos 2, y, y el vector r menos p tiene de coordenadas x menos 2, y. Entonces, el módulo del vector r menos p es igual al módulo del vector r menos f. Reemplazando, tenemos que la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado más y cuadrado. Entonces, haciendo operaciones, tenemos que x al cuadrado más 4x más 4 es igual a x al cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado. Entonces, nuevamente hacemos operaciones y nos queda que la ecuación vendría a ser y cuadrado es igual a 8x. Observación. Tenemos una gráfica, una parábola con vértice h, k. Tenemos un punto R sobre la parábola que es x, y. Sabemos que del vértice a la parábola es igual a h más p, k. Y un punto P en la directriz que vendría a ser h menos p, y. Ponemos del origen al foco un vector llamado f, del origen al punto R un vector llamado R y del origen al punto P un vector llamado P. Sabemos que del foco al R vendría a ser un vector R menos F y del punto R al punto P vendría a ser un vector R menos P. Sabemos que el módulo de estos dos son iguales y que las coordenadas del vector R menos F es igual a X menos H más P, Y menos K. Y las coordenadas del vector R menos P vendría a ser X menos H más P, 0. Reemplazamos, tenemos la raíz cuadrada de X menos H más P al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de X menos H más P al cuadrado. O sea, eliminando raíces, tendríamos X menos H menos P al cuadrado es igual. Eliminando raíces, tenemos X menos H menos P al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a X menos H más P al cuadrado. Haciendo operaciones, tenemos que X menos H al cuadrado menos 2P por X menos H más P cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a X menos H al cuadrado más 2P por X menos H más P cuadrado. Haciendo operaciones, tenemos la ecuación de la parábola, que vendría a ser Y menos K al cuadrado es igual a 4P X menos H. Esto sería una ecuación con un punto H, K. Tenemos que si P es mayor que 0, se abre hacia la derecha. Y que si P es menor que 0, se abre hacia la izquierda. En caso 2, tenemos ahí en la gráfica una parábola con vértice H, K. Pero esta parábola tiende a abrir hacia los y positivos. Tenemos que del vértice a la directriz es P y del vértice al foco es P. Entonces, las coordenadas del foco vendrían a ser H, K más P. Un punto R que vendría a ser X, Y un punto sobre la recta directriz que vendría a ser X, K menos P. Le ponemos un vector F del origen al foco, un punto R del origen al punto R y tenemos que el de F a R vendría a ser un vector R menos F. Y tenemos que de R a P vendría a ser un vector R menos P. Realmente los dos tienen el mismo módulo, pero sabemos que el vector R menos F vendría a ser de coordenadas X menos H, Y menos K más P.
Y las coordenadas del vector r menos p vendría a ser igual a 0, y menos k más p. Ahora, igualamos porque tienen el mismo módulo, nos vendría a ser que la raíz cuadrada de x menos k al cuadrado más y menos k más p al cuadrado es igual a y menos k más p al cuadrado. Eliminando raíces tenemos x menos k al cuadrado más y menos k más menos p al cuadrado es igual a y menos k más p al cuadrado. Elevando al cuadrado los dos términos, vendrían a ser que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado menos 2p por y menos k más p cuadrado es igual a y menos k al cuadrado más 2p por y menos k más p cuadrado. En conclusión, tenemos la ecuación que vendría a ser a x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Y que si p es mayor que 0, abre hacia arriba, y si p es menor que 0, abre hacia abajo. Tenemos el ancho focal de la parábola, también llamada en latín latum rectum, que es el lado recto. Tenemos el módulo del vector QS, que vendría a ser el ancho focal, que es igual a 4p. Pero ¿cómo sale 4p? De la siguiente manera. Tenemos que el módulo del vector QS vendría a ser a 2y. Y sabemos que la ecuación que y cuadrado es igual a 4px. Entonces, p es igual a x y reemplazamos y tendríamos que y cuadrado es igual a 4p por p, que vendría a ser a 4p cuadrado. Entonces, y es igual a 2p, el valor absoluto. Entonces, sabemos que el módulo del vector QS es 2y. Entonces, reemplazamos, que vendría a ser a 2 por el valor absoluto de 2p. Entonces, el módulo del vector QS vendría a ser a 4 por valor absoluto de p. Ahora tenemos ecuación general de la parábola. Acá tenemos según el eje de la parábola. En el eje X vendría a ser la ecuación x menos h al cuadrado es igual a 4p y menos k, que en la ecuación general vendría a ser a x al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Y tenemos en el eje y, que vendría a ser a y menos h al cuadrado es igual a 4p por x menos k, que en la ecuación general vendría a ser a y cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. El ejercicio número 1 de parábolas, que dice, la ecuación de una parábola es x cuadrado más 9y igual a 0. Los puntos A, que es 3, A, y B, que es B, menos 4, pertenecen a dicha parábola. Hallar la longitud del segmento AB si B pertenece al tercer cuadrante. Vamos con su solución. Lo primero que tenemos que hacer es transformar la ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Y igual a menos x cuadrado sobre 9. Como el problema nos dice que A es igual, que el punto A pertenece a la parábola es igual a 3, A, reemplazamos que x es igual a 3 y y igual a. Nos quedaría que 3 al cuadrado más 9a es igual a 0 y que a es igual a menos 1. Hacemos lo mismo con el punto B, ya que también pertenece a dicha parábola. Entonces reemplazamos cuando x es igual a b y cuando y es igual a menos 4. Reemplazamos y nos quedaría que b cuadrado menos 36 es igual a 0 y que b puede tomar dos opciones, menos 6 o 6, pero cuando b toma 6 pertenece al cuarto cuadrante y nuestro problema nos dice que debe pertenecer al tercer cuadrante. Entonces nos quedaría que b es igual a menos 6. Bueno, ya teniendo los puntos A y B, ahora calculamos la distancia de A hacia B con la siguiente fórmula, que sería la raíz cuadrada de x sub 2 menos x1 todo al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. El x sub 2 es el punto final, el x1 el punto inicial, el y sub 2 punto final y y sub 1 punto inicial. Ahora reemplazamos, sería la raíz cuadrada de menos 6 menos 3 al cuadrado más la menos 4 menos 1 todo eso al cuadrado. Entonces nos quedaría la respuesta de este problema sería 3 raíz de 10.
Ahora vamos con su explicación en GeoGebra. Ya tenemos nuestra parábola, que sería x cuadrado más 9y igual a 0. Acá la tenemos. Ahora solo nos faltaría graficar nuestros puntos, que en este caso es 3, acá lo ponemos, enter, y nuestro otro punto, que es b, menos 4. Acá lo colocamos, le damos enter y ya está. Y el GeoGebra nos va a botar dos deslizadores. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a propiedades del primer deslizador. Ponemos deslizador, le colocamos un mínimo de menos 10 y un máximo de 10, y en incremento le vamos a poner 1. Ya está. Ahora vamos con el otro deslizador. También colocamos propiedades, deslizador. El mínimo le ponemos menos 10 y el máximo un 10, y en incremento 1 también. Ya está. Y como nos dice el problema que estos dos puntos pertenecen a nuestra parábola, pues solo tenemos que ayudarnos con el deslizador y esto. Acá está, cuando a vale menos 1, el punto A pertenece a dicha parábola, y cuando el B vale menos 6, dicho punto pertenece a dicha parábola. Entonces ya tenemos que el primer punto sería 3, menos 1 y nuestro punto B menos 6, menos 4. Ahora tenemos que hallar la distancia de estos dos puntos. Vamos acá, el tercer cuadrito, presionamos segmento, presionamos primero el B y después el A, y acá está, nos da un segmento F. Y ahora vamos acá donde aparece un ángulo, un signo de un ángulo, y vamos donde dice distancia o longitud. Presionamos el segmento que queremos hallar su longitud y ya está. Nos dice que la longitud del punto B al punto A es 9.49, lo que es decir que es igual a 3 raíz de 10. Entonces nuestras respuestas coinciden. Ese sería el problema explicado analíticamente y en GeoGebra. Ahora vamos en ejercicio 2 a desarrollar. Si L es la recta tangente no vertical a la parábola y al cuadrado igual a 4x, trazada de 0,1. Calcula la distancia de foco de la parábola a la recta L. Ahora debemos tener en cuenta que la recta tiene un punto que le pertenece, que sería 0,1. Y la ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 4x. La solución. Primero vamos a encontrar el foco de la parábola. En esto sería y al cuadrado igual a 4px, donde el foco sería igual a p, 0. Esto es cuando el vértice sería 0,0. El y está elevado al cuadrado, entonces su eje focal va a estar en el eje x. Hacia derecha e izquierda sería hacia derecha, donde el 4x acompaña el signo positivo. Eso lo va a identificar. Ahora igualando sería 4 igual a 4p, entonces p igual a 1. Reemplazando, el foco sería igual a 1,0. Siguiendo, ahora en la ecuación de nuestra parábola lo reemplazamos cuando y igual a mx más 1. ¿De dónde salió esta recta? Sabe que en la recta original sería y menos y sub 0 es igual a un m que multiplica x menos x sub 0. Eso se reemplaza en el punto que le va a pertenecer, donde se mencionó que sería 0,1. Entonces sería menos 1 igual a un m por x menos 0. Entonces sería y menos 1 es igual a un xm, donde menos 1 va a pasar hacia el otro lado, sería y es igual a mx más 1. Ahora reemplazando en la ecuación de la parábola y sería mx más 1 al cuadrado igual a 4x. Elevando todo desarrollo sería m al cuadrado por x al cuadrado más 2m menos 4 por x más 1 igual a 0. En esto tiene que tener en cuenta como que la L es una recta tangente, entonces va a cumplir que la discriminante igual a 0. La discriminante igual a 0 es cuando tiene un punto de intersección. Entonces sería b elevado al cuadrado menos igual a 4ac, donde b es 2m menos 4, la m al cuadrado y ese 1. Empleando sería 2m menos 4 elevado al cuadrado igual a un x a 4 multiplicado por m al cuadrado por 1. En el desarrollo sería que m vale igual a 1.
Como ya tenemos la ecuación de la recta tangente y el foco en esta parábola, pasamos a encontrar la distancia entre estos dos, que sería punto recta. Que la fórmula es igual a D es igual a valor absoluto AX más BY más C dividido entre A al cuadrado más B al cuadrado, todo en raíz, en el denominador. La recta sería Y, resolviendo sería A igual a 1, B es igual a menos 1, C igual a 1, X igual a 1 y Y igual a 0. Esos de los valores de A, B y C se hallan en la recta. Y los valores de X y Y, ese punto de foco, que es 1,0. Reemplazando y nos queda que, reemplazando sería 1 por 1 más 1 por menos 1 por 0 más 1. Entonces sería 1 más 1, 2, valor absoluto sería 2. Entre A al cuadrado que sería 1 más un B que sería menos 1 al cuadrado que sería 1, 1 más 1, 2 sería de 2. Entonces sería 2 sobre raíz de 2. Racionalizando sería 2 por raíz de 2 sobre 2, que sería la distancia vale raíz de 2. Ahora, eso llevándolo en GeoGebra, el problema 2, vamos a darle la ecuación de la parábola, que sería y al cuadrado es igual a 4x. Ingresando sería, como lo ven, la recta va hacia la derecha en el eje X focal y vamos a darle un color. Vamos a ir a propiedades y darle un color. Vamos a darle un color azul. Ahora ya teniendo esto, vamos a encontrar su foco, que lo vamos a escribir. Sería foco cónica. Ingresando sería ES1, que directamente te da el foco, que es 1,0. Ahora vamos a poner la ecuación de la recta, que sería Y es igual a un X más 1. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser de punto hacia la recta representar la distancia, que tiene que tener un ángulo de 90. Por ello le vamos a dar primero encontrar lo que es la perpendicular, que sería el punto hacia la recta. Pero aquí vamos a ver otra vez. Sería la perpendicular del punto hacia la recta. Ya, justo ya me salió. Ahora vamos a comprobarlo, pero primero vamos a darle puntos. Tanto el punto de acá y el punto de acá. Y dándole un ángulo de 90 para comprobar si es un ángulo de 90. Vamos a verificar. C de B a y justo con un ángulo de 90. Ahora lo que quiero es la distancia. Entonces sería entre distancia o longitud entre rectas. Sería el punto A hacia el punto B. Y exactamente, raíz de 2 sale 1.41 su valor. Y comprobando en GeoGebra es correctamente la respuesta.
Bueno, ahora les voy a explicar el ejercicio de aplicación que dice: el interior de una antena satelital de TV es un disco con forma de un paraboloide que tiene 12 pies de diámetro y 2 pies de profundidad. Nos preguntan que encontrar la distancia del centro del disco al foco. Pasamos a su solución. Como el problema nos dice que el diámetro es igual a 12, entonces reemplazamos. Sería 2y es igual a 12, donde y vale 6. Y como nos dice que tiene 2 pies de profundidad, el x sería igual a 2. Ahora vamos a hallar el p en la ecuación. Y cuadrado es igual a 4px. Reemplazamos nuestro y, que vale 6, y nuestro x, que vale 2. Entonces nos quedaría que p es igual a 9 medios o 4,5. Pasamos a hallar el foco. El foco sería igual a p, 0, que en este caso p vale 9 medios, entonces nuestro foco sería 9 medios, 0. Ahora hallamos la distancia del centro al foco. Nuestro foco sería nuestro punto final, que en este caso es 9 medios, 0, y nuestro centro sería el punto inicial, que sería 0,0. Entonces hallamos la distancia, decimos que d es igual a la raíz cuadrada de 9 medios menos 0 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado. Nos quedaría que su distancia es igual a 9 medios o 4,5. Ahora vamos a su explicación en GeoGebra. Vamos a casilla de entrada y colocamos nuestra ecuación. Sería y al cuadrado es igual a 4px. Damos enter. Y el GeoGebra nos va a botar un deslizador. Pero como ya hallamos que el y vale 6 y que nuestro x vale 2, entonces nuestro p sería 4,5. Y para eso nos ayudamos de nuestro deslizador. Lo ponemos en 4,5 y ya está. Entonces en p 4,5 quedaría nuestra parábola. Ahí está. El siguiente paso que vamos a hacer es hallar su foco. Para eso vamos a casilla de entrada de nuevo y colocamos foco. Nos va a dar esta opción, presionamos clic, borramos donde dice cónica y escribimos S1, que en este caso es nuestra parábola. Damos enter y ya está nuestro foco, que es el punto A. Damos anticlic al foco, vamos a color y ya lo personalizamos como nosotros queramos. Le damos cualquier color que deseemos. En este caso le voy a dar un color verde. Listo, ya tenemos nuestro punto que es el centro de la parábola, que es 0,0, y nuestro punto A, que es el foco de esta parábola. Ahora lo que vamos a hacer es trazar un segmento de este punto, que es el centro de la parábola, a nuestro foco. Le damos en propiedades y le damos el color que nosotros deseemos. En este caso le voy a dar un marrón. Ya está. Ahí está nuestro segmento de 0,0 a 4,5, de 4,5 a 0. Y el problema nos pide hallar la distancia de este segmento. Para eso vamos a este recuadro, presionamos en distancia, hacemos clic en nuestro segmento y ahí está. Nos bota que la distancia de este segmento es 4,5. Entonces decimos que la distancia del centro de la parábola al foco de la parábola es 4,5. Esto sería la explicación tanto analíticamente como la explicación en GeoGebra del problema de aplicación. Muchas gracias. Ahora sí veremos las aplicaciones de la parábola en la vida real. Para poder hablar por celular y para ver esos canales que tanto nos gustan, se necesita de la parábola. Así que veremos aplicado en las antenas parabólicas. Bueno, esto se debe a que las antenas que reciben estas señales de los satélites deben ser parabólicos, para que por las propiedades que tiene este objeto matemático se reflejen los rayos a un punto, que es el que conocemos como foco de la parábola. Además, para la construcción de los satélites es muy importante tener presente la parábola, ya que ellos también pueden recibir esos rayos de información y como ya vimos en las antenas, las propiedades de la parábola son de gran ayuda para poder hacer este proceso. Otro ejemplo también son los micrófonos parabólicos. Este no refleja los rayos, pero sí refleja las ondas de sonido, como podemos ver acá.
Y con la misma idea que vimos en la parábola, ayuda a que todas las ondas se concentren en un punto y se escuche más nítido el sonido. Normalmente se ve en las cadenas de televisión y también en los espías. Ahora, para los telescopios, también es muy importante la parábola, ya que su curva particular ayuda a ampliar la visión de quien ve por un lente con esta forma, que sería un espejo parabólico, y de esta manera ver muy lejos. Con este instrumento es como si han podido ver estrellas que se encuentran lejos de donde estamos. Ahora veremos para el horno. Para el horno se tiene la misma idea, solo que ahora refleja los rayos de calor emitidos por el sol. Y como ya vimos, todos esos rayos se reflejan en un foco. Pues si pones en el foco, que vendría a ser esto de acá, una olla, todos esos rayos que vemos acá calentarían rápidamente la comida. Otro ejemplo también serían en las linternas, pues la luz se refleja sobre un espejo en forma parabólica y así la luz es más intensa. Y esa misma idea la utilizan los faros para iluminar mucho más lejos. En general, hay muchos objetos de nuestra vida que utilizan la parábola. Gracias.